que diputados locales aprobaron penas severas para quien abandone a un adulto mayor a su cargo. Estos son los detalles. Quien abandone a un adulto mayor o una persona discapacitada teniendo la obligación de cuidarlo pasará hasta 3 años en prisión por esta conducta. Lo anterior forma parte de una reforma al Código Penal local aprobado por los asambleístas. Aplicar una sanción a aquellas personas que aíslan, abandonan, expulsan y maltratan a las y los adultos mayores y personas con discapacidad, así como salvaguardar y garantizar la protección y el ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas adultas mayores y con discapacidad. Se trata de reformas a 3 ordenamientos: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y el Código Penal. La legisladora explicó que los adultos mayores son asociados con enfermedad, ineficiencia, lentitud o poca productividad, lo que en conjunto conduce a estereotipos equivocados de decadencia, lo cual los convierte en objeto de abandono, maltrato y exclusión. Lo anterior genera que cuando un anciano es llevado a un hospital, sea abandonado por sus familiares. Detalló que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el 2015, 202 pacientes fueron abandonados en 11 hospitales de la red del gobierno capitalino. Tan solo en el Hospital Rubén Leñero se tienen 10 casos anuales con estas características. Tras ser atendidos ya no regresan a casa, hasta que al final les encuentran un lugar en un asilo, pues los familiares se desentienden, los abandonan y no regresan por ellos. Edwin Hernández, 21 Noticias.